Noviembre es el mes de la proclamación de nuestra Constitución Dominicana, razón por la cual desde Radio Televisión Educativa estamos realizando un conversatorio sobre la Constitución Dominicana. Para continuar, recibamos ahora a Juan de la Cruz, historiador y catedrático universitario, para aprender con él sobre antecedentes históricos y redacción de nuestra Constitución. Y a Carlos Vidal Pérez, director de medios educativos del Ministerio de Educación y director interino de Radio Televisión Educativa. Bueno, en este momento tendremos la entrevista con el doctor Juan de la Cruz, historiador, quien nos estará hablando sobre los aspectos históricos y procesos de la redacción de nuestra Constitución. Para nosotros es un honor, para Radio y Televisión Educativa Dominicana, el tenerlo usted en este espacio, con la finalidad de ilustrarnos sobre esos aspectos tan importantes en la cual se redactó nuestra Constitución de la República desde sus primeros momentos. Bienvenido, doctor Juan de la Cruz. Para nosotros es un placer estar una vez más aquí en Radio Educativa Dominicana, que ya consideramos nuestra casa, ya que estamos siempre dispuestos a colaborar con ustedes por los programas tan importantes que desarrollan con nuestra juventud dominicana. Muy bueno, muchas gracias. Es bueno recalcar que el doctor Juan de la Cruz es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Escuela de Historia y Antropología. Es encargado técnico del Viceministerio de Evaluación y Acreditación del Ministerio del MESI, del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. También fue Premio Nacional de Historia en el 2017 con el libro La Guerra de la Restauración, Triunfo del Pueblo Dominicano en Armas. También tenemos que fue premio del ensayo Pedro Francisco Bonó en el año 2012 a través de Funglode, con el ensayo La filosofía política y jurídica de Juan Pablo Duarte, de manera que tenemos un invitado con una alta capacidad para discutir estos temas. Sí, inmediatamente vamos a iniciar sobre cuál es el contexto sociopolítico en el cual se redacta la primera Constitución de la República. Eso es muy importante, tener ese contexto, saber que nuestra independencia se produce, como todos sabemos, el 27 de febrero de 1844 y prácticamente en los primeros meses estuvo al frente gobernando, primero de manera provisional, una junta provisional encabezada por el patricio Francisco de Rosario Sánchez, pero que al cabo de un tiempo se produce, ¿verdad?, una situación de un virtual golpe de Estado, vamos a decir, los verdaderos fundadores de la nacionalidad por parte del grupo conservador que encabezaba Tomás Bobadilla y Briones, y ya varios días después, en marzo, ya Tomás Bobadilla pasa a ser el presidente ya de la Junta ya constituida formalmente, y los trinitarios pasan a estar en un segundo plano en lo que es organismo colegiado. No obstante, Juan Pablo Duarte regresa del exilio el 15 de marzo de ese año, y Juan Pablo Duarte, pues como un líder natural de todo ese proceso, pasa a dirigir la Plaza de Armas de Santo Domingo, es investido con el rango de general de brigada y jefe de la Plaza de Armas de Santo Domingo, con un liderazgo en la joven oficialidad de esa plaza, y solicitan una serie de designaciones claves, como es, por ejemplo, la de elevar al rango de general de división al propio Duarte, a Sánchez, a Mella, a Arturo Villanueva, y a otros importantes, y a José Joaquín Puello, al rango de general de brigada, que apenas era coronel, pero se le niega prácticamente toda esa solicitud a Duarte y a esa joven oficialidad. Y entonces los jóvenes oficiales toman la decisión concretamente de
desconocer esa junta porque estaba llevando a cabo una serie de planes de entrega de, vamos a decirle, la soberanía nacional a Francia. Habían negociado el famoso plan Levasseur desde antes de lo que fue la independencia de la República, y entonces ya concretizan en mayo de ese año ese proyecto de entrega de la bahía y península de Samaná a Francia. Y Juan Pablo Duarte es el único vocal que se opone a esa decisión, y a partir de ahí entonces se genera una tensión al interior de la Junta Central Gubernativa que desemboca en un golpe de Estado revolucionario a Bobadilla y a esa junta, encabezada por Duarte y por la joven oficialidad. Y a partir de ese 9 de junio, entonces pasa de nuevo a dirigir la junta Francisco de Rosario Sánchez. Duarte sigue como jefe de la Plaza de Armas, y a Mella se le designa como encargado de la región Cibao, con asiento en Santiago. Es decir, empieza una nueva visión en ese momento. Pero esto apenas duraría un mes, porque el 12 de julio llega Santana desde el sur, que estaba en Baní, y de Baní pasa a San Cristóbal, y entonces toma la decisión de venir y darle un golpe de Estado a Sánchez, de llevar al destierro a los fundadores de la nacionalidad. Ya en agosto, a final de agosto, tienen que irse al exilio, so pena de ser fusilados si se quedan aquí en el país. Y es en ese contexto que hay que entender a un Pedro Santana autócrata que toma la decisión de prácticamente, incluso fue por la intervención de comerciantes como Cohen, que le sugirió a él no cometer el error de fusilar a Duarte y a los fundadores de la nacionalidad, porque eso le iba a pesar. Entonces, a partir de ahí es que toma la decisión de expulsarlo al exilio y lo manda a uno a Inglaterra, en el caso de Sánchez. A Duarte lo manda a Alemania. A Mella lo manda a Irlanda. Es decir, prácticamente lo mandó a distintos lugares del mundo para de esa manera él librarse de los fundadores de la nacionalidad y librarse del espíritu liberal y democrático que tenían estos patriotas. Y es así entonces donde un Pedro Santana, con una asamblea constituyente que ya se había electo, estaba en un proceso de elección en ese momento en todo el país, se constituye la Asamblea Constituyente de San Cristóbal, y ya para el día 6 de noviembre los constituyentes aprueban un proyecto de constitución, pero que el señor Pedro Santana no estuvo de acuerdo con ese proyecto tan liberal, y ahí entonces es donde entra el famoso artículo 210, un artículo 210 que fue impuesto con el ejército rodeando a los constituyentes en San Cristóbal, y con un personaje funesto como Bobadilla, llevando esa propuesta a los constituyentes de que había que introducir ese articulado, de lo contrario no iba a ser promulgada la Constitución por el general Pedro Santana. Es decir, fue una combinación que le hizo Bobadilla a la Asamblea Constituyente de San Cristóbal, y en ese contexto es que se aprueba ese artículo 210 que le daba pleno poderes al general Pedro Santana, so pena sin tener ninguna responsabilidad civil ni criminal en los actos que cometiere. Es decir, era para tener poder absoluto, un poder autocrático, para él hacer del país lo que le diera la gana. Y eso se refleja después, meses después, con lo que es el asesinato de la tía de Francisco Rosario Sánchez, María Trinidad Sánchez, y eso se muestra también con el fusilamiento de varios patriotas que llevó a cabo posterior, como los hermanos Puello, como con Gavino y José Joaquín Puello, que lo fusiló. También se pone de manifiesto con Antonio Duvergé, que posteriormente lo fusilaría. Es decir, un individuo que no tenía ningún tipo de miramiento en aras de él tener el control absoluto del poder. Ese es más o menos el contexto de esa primera constitución. No obstante, los constituyentes elaboraron una constitución liberal. Ahí estaban entre esos constituyentes Buenaventura Báez, que todavía no había asumido un rol negativo como el que asumiría luego. En esa asamblea constituyente habrían representantes por las distintas provincias. En esa época todavía eran provincias de esta parte de la isla, lo que hoy es San Rafael de Angostura,
San Miguel de la Atalaya, lo que hoy es Juana Méndez, lo que hoy es Cachimán, que hoy pertenece a la parte haitiana. Todo eso era parte todavía del territorio dominicano. Es posteriormente que el país va perdiendo, de la mano de personajes como Lilis, va perdiendo esos territorios, pero ahí teníamos representantes de cada uno de esos lugares, con una visión bastante liberal, con una visión bastante amplia, y tomando en cuenta las referencias de Estados Unidos, el proyecto de Constitución de Estados Unidos, tomando como referencia todo el proyecto liberal e ilustrado de Francia, es decir, con esas influencias muy positivas en nuestro proyecto constitucional, pero que ese artículo 210 le quitó todo ese carácter democrático que tenía nuestra Constitución al imponer ese articulado para beneficiar a Santana. Muy buen aporte sobre este contexto político, sociopolítico en el cual se redactó esta Constitución que nos explica el doctor Juan de la Cruz. Y en ese mismo sentido, es decir, esos jóvenes que se abocaron específicamente a redactar ese proyecto constitucional, sí, como un proceso de reordenamiento de la nación en sentido general, en un momento determinado se está influido por ideologías. Es decir, ¿puede usted identificar, hay alguna ideología predominante dentro de ese contexto de la redacción de la primera Carta Magna? Sin duda alguna, como le decía al principio, hubo entre esos constituyentes personas de ideas bastante democráticas. Estuvo, por ejemplo, el padre de un importante luchador por la nacionalidad, que como lo fue Emiliano Tejera. El padre de Emiliano Tejera fue uno de los constituyentes con ideas bastante liberales, que influyó bastante para que ese texto fuera bastante amplio, democrático. Asimismo, le decía de Buenaventura Báez que en ese momento, con la experiencia que él había cultivado en la Asamblea Constituyente de Haití, que él había sido representante en la Asamblea Nacional Haitiana antes de la proclamación de la independencia, él, que había estudiado en Francia, tenía una visión bastante liberal, en ese momento. Es posteriormente que da un cambio, que asume actitudes, diríamos, contrarias a lo que fue ese espíritu democrático que en principio tuvo. Cambia luego su visión cuando es presidente de la República y demás, pero en ese momento como constituyente jugó un rol muy importante para garantizar un texto bastante democrático, bastante abierto, y como ellos, representantes, por ejemplo, de las distintas provincias del Ceibo, representantes de Cotuí, de la común de Cotuí, representantes de Santiago, representantes de Puerto Plata, es decir, personas con unas ideas bastante liberales, participaron en la redacción de ese texto constitucional muy importante. Sin duda alguna que ese articulado, ese artículo 210, que repito, llevó Bobadilla de la mano, como superministro de Pedro Santana que era, ante los constituyentes, combinándolo con un ejército que rodeó esa asamblea constituyente, pues evidentemente ahí la parte conservadora se impuso con esa ideología conservadora del caudillo del Ceibo, de Pedro Santana, se impuso ahí en ese artículo 210. Continuando, usted, sí, ese artículo 210 que lo conocemos como muy famoso dentro de esa primera redacción de Carta Magna, y lo vamos a leer para contextualizar algunos momentos importantes de la misma. Dice que el artículo 210 establecía: durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la República puede libremente organizar el ejército y armada, movilizar guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y seguridad de la nación, pudiendo en consecuencia dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan sin estar sujeto a responsabilidades algunas. Sí, ¿cuáles fueron esas implicaciones de este artículo en el momento? ¿Qué buscaba Santana con ese artículo dentro de la Carta Magna? ¿Y cuáles puertas le abría este artículo al entonces presidente Pedro Santana en ese momento? ¿O si se constituyó un precedente para otras reformas constitucionales en las que se otorgaron? Ambas cosas.
Por un lado, le fue como la puerta hacia el autoritarismo, como le había dicho. De esa forma, Santana hacía lo que le daba gana, para decirlo en buen dominicano, sin ninguna responsabilidad penal ni civil. O sea, él podía fusilar, como de hecho lo hizo, a todos aquellos que él entendía que eran contrarios a él o que eran supuestamente contrarios al proyecto que él estaba queriendo implementar. Y él, como hizo, fusiló prácticamente a una gran cantidad de buenos dominicanos y dominicanas. El ejemplo más claro de eso es María Trinidad Sánchez, que lo único que buscaba era que los miembros de la Trinitaria pudiesen retornar, y la acusó, él y Bobadilla la acusaron de estar conspirando contra el gobierno, cuando ella misma tuvo una entrevista con el general Santana pidiéndole que le diera la posibilidad de retornar a los hijos de la patria. Y él lo que le dijo es que hay un superministro, el ministro principal, que era Bobadilla, se opone, le dijo a María Trinidad Sánchez. Y ella dijo, pero eso es fácil. Si usted nos autoriza, nosotros podemos lograr generar un movimiento de la población, de la sociedad, para que ese ministro tenga la posibilidad de quitarlo. Y entonces lo que hizo fue acusarla de conspiradora a María Trinidad Sánchez y a Andrés Sánchez, que era hermano, vamos a decir, no hermano de sangre, sí, pero sí hermano de crianza, Andrés Sánchez, porque se le dio hasta el nombre de la familia y todo, pero fue criado por la familia, no eran hermanos de sangre, vamos a decir, Andrés Sánchez y Francisco Rosario Sánchez, y otros que junto a ellos fueron fusilados el 28 de febrero, es decir, un día después de cumplirse el primer aniversario de la independencia. Fueron fusilados María Trinidad Sánchez, Andrés Sánchez y otros más. Entonces, en ese contexto es que nos deja ver cuál era la intencionalidad de él tener mano libre para hacer lo que él entendiera, para quitar de en medio a quien él entendiera que estaba conspirando contra su gobierno. Y luego sigue esa cadena de crímenes con los hermanos Puello, a lo que acusa de sublevarse también en contra de su gobierno. En el 47 lo fusila. Y sigue luego en el 55 y fusila al gran líder digamos, del ejército dominicano en el sur, que lo fue Antonio Duvergé, y a su hijo, Alcides, lo fusila, y a su hijo menor de edad posteriormente lo fusila, espera que cumpla mayoría de edad, no lo podía fusilar siendo menor de edad, y espera que cumpla mayoría de edad y lo fusila también. Es decir, es un individuo que se convirtió en un criminal a sueldo, o sea, usó ese articulado en ese caso, y después cuando volvió también en el 54, que le tocó gobernar, volvió impuso esa misma constitución, pero modificada, la modificó en el 54 y mantuvo ese artículo 210 intacto. Pero lo propio ocurrió posteriormente. Otros gobernantes usaron ese artículo con otro nombre, con otro número, como es el caso del doctor Balaguer, que impuso el artículo 55 en la Constitución del 66 para tener poderes absolutos y él poder nombrar hasta un regidor que muriera. O sea, que debía ser, por ejemplo, el Congreso, ¿no? En un país democrático, él era el que proponía la terna de quiénes debían ser el regidor que debía sustituir a un regidor que muere o a un diputado que muere, etcétera, etcétera. Eso nos deja ver claramente que ese artículo 55 que Balaguer instituyó en la Constitución de 66 es una reedición del artículo 210. Y entonces, ¿cómo logra Santana en ese contexto? Podría ser de decisiones tan importantes para el país, por lo que están tratando de reivindicar la sociedad como una nación libre e independiente. ¿Cómo él logra concretar ese artículo dentro de esa Constitución? Simple y llanamente, para Pedro Santana se valió nada más y nada menos de un ejército que le era fiel. Había constituido un ejército de peones y un ejército de personas allegadas a él, de más de 3,000 efectivos militares, muchos de ellos que habían sido peón de su finca, el Prado del Ceibo,
otros allegados de todas las comunes próximas al Ceibo, y otros que se le sumaron en lo que fue el proyecto de lucha en Asua y en el sur. Y prácticamente con un ejército totalmente, como se dice, que cuando quisieron sustituirlo con Esteban Roca como comandante vamos a decir, cuando asumieron los trinitarios el poder en junio del 44, pues todo el ejército que era proclive a Santana dijo, si sacan a Santana, nosotros lo vamos con él. Es decir, prácticamente él creó un ejército a su medida que era fiel a lo que dijera el presidente, el general Santana. Entonces, en ese contexto es que él actúa de esa forma, porque tenía un ejército, había creado un ejército a su medida, dispuesto para lo que él entendiera. Y esto, evidentemente, le da a él ganancia de causa, porque los demás no tenían esas malas intenciones que él tenía de poder, vamos a decir, secuestrar el poder de la forma en que él lo hizo. Bueno, y creo que esa poca vocación de democracia que tenía Pedro Santana, nuestro himno nacional tiene una parte que habla de ese inconsulto caudillo. Exactamente. Específicamente refiriéndose a Santana como una persona que manejaba sobre la propia autoridad que le pertenecía. Entonces, en ese mismo orden, quedan algunas cosas en términos parafraseados de lo que es el artículo 210 de esa primera redacción de la Constitución con las nuestras en el momento. ¿Hay algo que queda o algo que no es compatible con un Estado social democrático de derecho del país? Por lo menos la Constitución que tenemos ahora ha sido más bien una hechura a partir de lo que fue la Constitución del 63. Es decir, tomó muchos de los elementos de la Constitución de Bosch de 1963. Eso la hace una de las constituciones en términos de redacción más democrática. Ahora, en términos de ejecución, evidentemente que no se ha ejecutado en como debiera ser, pero en términos de lo que son las figuras participativas, como es el referéndum, como es el plebiscito, como es el Consejo Económico Social, que garantiza la representación de sectores, u otras figuras no menos importantes que se incluyen ahí en esa Constitución, hacen de esta Constitución una Constitución moderna, vamos a decir. Ahora bien, incluso rescata gran parte de las ideas anticorrupción que tenía la Constitución del 63, pero no necesariamente tiene los mecanismos operativos para hacer posible una lucha contra la corrupción como la planteó y la llevó a cabo Bosch en apenas los 7 meses que tuvo. Es decir, Juan Bosch fue tan certero en esa aplicación de la Constitución que hasta los ayudantes suyos que traficaban con influencia los sometió a la acción de la justicia. O sea, fue un individuo que hasta personas que estaban cerca de él, que querían aprovechar ese cargo para favorecer personas individuales, fue persona a lo que lo tradujo a la acción de la justicia en contra de esa actitud, digamos, de querer aprovechar el poder para beneficiarse o beneficiar a la gente más cercana a los funcionarios suyos. Y al mismo tiempo, nuestra Constitución no tiene esos mecanismos tan operativos para hacer posible esto. El Ministerio Público que hoy está actuando lo está haciendo porque tienen convicción de que hay que proceder de esa manera. Pero incluso el tiempo que se establece para someter a esas personas y la manera de recuperar eso, que se está hablando mucho de una necesaria ley, la ley de dominios, que es muy necesaria, son cosas que hay que instaurar. Ese también Ministerio Público Independiente debe estar constitucionalmente, porque no lo está constitucionalmente, está en la voluntad del presidente, pero no está establecido constitucionalmente de que el Ministerio Público tiene que ser independiente. Entonces, son de las cosas que la Constitución nuestra necesita mejorar y que el presidente mismo en todo este proceso de diálogo ha planteado con un proyecto de constitución, de modificación constitucional muy interesante el que ha planteado el presidente en ese nivel de cómo incluir el Ministerio Público como un ministerio independiente que no dependa del presidente de turno
O sea, de que no sea el presidente de turno que designe a cada uno de los miembros del Ministerio Público, sino que constitucionalmente esté pautado cómo se elige, cómo se designa. Entonces, eso no le falta a esta constitución de ahora. O sea, es incluir esas figuras, pero al mismo tiempo hay que recordar que hubo en el siglo XIX otras constituciones muy democráticas, como fue, por ejemplo, la constitución de 1858, una de las constituciones más democráticas, la de Moca, en donde recogía el poder municipal. Yo diría que es la única constitución que recoge ese espíritu de Duarte. Duarte planteó el poder municipal como el primer poder del Estado. Y esa constitución de Moca recoge ese espíritu democrático de incluir el poder municipal como uno de los poderes públicos. Es la única constitución que recoge eso. La del 63 es democrática, pero no llega hasta ese nivel de la del 58. O sea, de recoger el poder municipal tal cual Duarte lo planteó. Ahora sí recoge el espíritu de Duarte en cuanto a lo que es la ley como elemento que mida a todo el mundo por igual. Duarte fue, en su proyecto de constitución, Duarte planteaba eso, de que la ley debe ser igual para todos y que la ley debe ser la medida de todas las cosas, el respeto a la ley, el respeto a la Constitución. Eso sí, el proyecto de Bosch del 63 recoge de una manera excelente todas esas ideas de Duarte, y este del 2010, con modificación en el 2015, también recoge ese espíritu de que la ley es el elemento por excelencia en la medición de lo que es la garantía ciudadana, vamos a decir. Entonces, si pudiésemos especificar y decir, mira, las reformas constitucionales paradigmáticas para un legado democrático en nuestro país son ¿cuáles? Esta y esta. Por ejemplo, ¿cuáles? Yo diría la de 1858 de Moca, la de 1880 de el general Gregorio Luperón, que fue una constitución donde le puso fin a la reelección presidencial. Solamente una vez presidente por 2 años y no se vuelve a reelegir, decía esa constitución de 1880 de Gregorio Luperón, para que los mejores pudieran ser presidentes, y él lo demostró. Él no quiso ser presidente, él permitió que otros fueran presidentes. Incluso motivó a personas como Bonó, que Bonó, al ver la experiencia negativa de Espaillat en el 76, no quiso, porque dijo, no quiero reeditar esa experiencia de mi gran amigo Ulises Francisco Espaillat, de que lo derrocaron prácticamente, queriendo hacer un gobierno democrático, participativo y demás, no lo dejaron gobernar. Entonces, por eso Bonó no quiso, fue el propuesto de Luperón en el 80 para que fuera el que le sustituyera en el gobierno provisional, y decidió no asumirlo. Lo asumió el padre Meriño, que lo hizo bien en una parte, pero el autoritarismo se le cruzó en medio, o sea, esa visión autocrática de Meriño, del artículo de lo que fue prácticamente esa decisión del decreto de San Fernando, como se le llamó, que coincidía con su nombre, pero fue el día de San Fernando que se emitió ese decreto, un decreto donde se decidió a todo el que se le encontrara con armas en la mano fusilarlo. O sea, ahí entonces pasó de un gobierno que lo estaba haciendo bien a un gobierno autócrata. ¿Y quién ejecutó ese decreto? Nada más y nada menos que el señor Ulises Heró, que se convertiría en el dictador por excelencia de la última fase del siglo XIX. Es decir, esto le sirvió a Ulises Heró para limpiar su camino, ser presidente en el 82-84, tener como títere primero a Francisco Gregorio Villini, al no querer ser el títere suyo, puso a Watts y Hill para que terminara el periodo, y entonces él vuelve en 1886 y se perpetúa en el poder hasta que es fusilado en el 26 de julio del año 1899. Es decir que prácticamente esa constitución que propuso Luperón fue muy democrática, pero los que le siguieron no ejercieron esa misma actitud. La de Bosch de 1963 es un ejemplo, es un paradigma sin duda alguna, donde el elemento trabajo
pasa a ser el elemento por excelencia. Dice, lo que dignifica al ser humano es el trabajo. Es con lo primero que entra esa Constitución. Lo que dignifica al ser humano, no al hombre nada más, al ser humano es el trabajo, dice esa Constitución, y eso se convierte en el elemento paradigmático de esa Constitución, junto con la importancia que le da a la educación, una educación gratuita, salud gratuita para todos los dominicanos, distribución de la tierra entre los campesinos, le entra el monopolio de la tierra. Es decir, es un proyecto constitucional bastante avanzado en términos social. Y este proyecto del 2010, sin duda alguna, es un proyecto muy avanzado que recupera esos elementos positivos de 1963 y le agrega nuevos elementos, como esto del referéndum, esto del plebiscito, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Consejo Económico Social, que Duarte ya lo previó en su proyecto de constitución del 44, hablaba de un gran consejo donde estuvieran representados todos los sectores, decía Duarte, y un consejo más pequeño que era el Consejo de Ministros. O sea que en ese sentido, ese Consejo Económico Social es ese gran consejo que hablaba Duarte en su proyecto constitucional, muy importante que esté en esta constitución vigente. Y así como esto, todo lo que tiene que ver con por ejemplo, lo que se consigna para la salud pública, para la educación tanto básica como superior en esta Constitución, si esta Constitución se cumple, sin duda alguna, se puede decir que es una Constitución muy progresista y garantista, vamos a decir, pero hay que buscar los mecanismos reales para que esos distintos aspectos que están en la Constitución se hagan realidad, no se queden en letra muerta. Bueno, ya para cerrar este conversatorio sobre la Constitución con el doctor Juan de la Cruz, ¿cuál es su opinión al respecto con relación a todas esas modificaciones momentáneas que ha sufrido la Constitución de la República en el devenir del tiempo? Es decir, su opinión personal, ¿cuál es? Pienso que la mayor parte de las modificaciones constitucionales que se han hecho, que estimo que hasta ahora son 39 modificaciones, se han hecho para hacer un traje a la medida de los presidentes de turno, mayormente. No ha sido para buscar una constitución progresista, más avanzada, ajustarla a los requerimientos del país, sino que más bien hasta ahora, que de ahora en adelante sea con fines realmente en favor del país es otra cosa. Pero hasta ahora, la mayor parte de los presidentes que han modificado la Constitución es para reelegirse, para abrir la posibilidad de un segundo periodo cuando la Constitución no se lo permite, o de un tercero, si nada más es 2, como el actual, que nada más dice 2 y nunca más. Cuando le ha venido la oportunidad de modificarla para agregar un tercero o para poder retornar, lo han hecho. Entonces, yo creo que de lo que se trata es de hacer una Constitución ajustada a lo que son los requerimientos de una República Dominicana moderna, conectada con el mundo, que responda a las necesidades de los dominicanos y dominicanas y que nos vincule con el mundo, pero no para satisfacer el ego de ningún presidente en particular o de algún ciudadano en particular. Tiene que ser para poder favorecer al pueblo dominicano en los niveles de desarrollo que necesita el pueblo dominicano. Pienso que si esas 39 modificaciones, en su gran mayoría, ha sido para introducir la reelección presidencial, que ha sido nefasta en muchos casos. Muchos de esos presidentes que han aspirado, por suerte, no han podido lograr el propósito de reelegirse. Otros lo han hecho en una ocasión, pero en la próxima no lo han conseguido. Entonces, eso nos dice a nosotros que tenemos que hacer una constitución, como se ha dicho, como han dicho algunos, blindándola de ese tipo de cosas, de que no sea modificada por cualquier presidente o persona que se le antoje, sino que ese tipo de modificación sea para realmente fortalecer el Estado de Derecho en la República Dominicana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, el doctor
Juan de la Cruz, gracias por su contribución a este programa conversando sobre la Constitución de Radio Televisión Educativa Dominicana, y contamos siempre con su presencia y su llamado cuando necesitemos que nos hablen de temas tan importantes como es la Constitución Nacional de nuestro país. Muchísimas gracias. Siempre a las órdenes. Gracias al profesor Juan de la Cruz por enseñarnos con todas estas informaciones los antecedentes de la redacción de nuestra Carta Magna.